Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que llevan invicta su racha de 2025 los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Creed 2 de Steven Caple Jr. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine, y aquí me encuentro con mi compañero y hermano del alma, Fernando C. Fink, en la segunda y penúltima película de la saga de Creed y por extensión de la franquicia Rocky. Estamos a punto de terminar una franquicia más, por supuesto que ni por asomo es tan grande, o quiero decir tan larga como la del 007, que se seguirá siendo nuestro más grande hito, pero que sigue siendo un reto y pues un orgullo estar a punto de terminar esta saga. Además vamos a terminarla antes de que se acabe el año. Dirigida por el director Stephen Caple Jr., y si ustedes nunca habían escuchado ese nombre es porque solo tiene otras dos películas además de Creed 2. Una es en 2016, The Land, un drama criminal que no he visto y no tengo ganas de ver. Y Transformers, Rise of the Beast en 2023, de la que tampoco tengo ni tantitas ganas de ver, porque la mera verdad es que la franquicia de Transformers nunca logró atraparme. Yo vi las primeras dos, creo. La primera sí fui por voluntad propia, la segunda fue porque tenía que acompañar a alguien, pero a mí, francamente, nunca me ganaron. Entonces, ya cuando llegó que además yo veía Beast Wars cuando era morrito, entonces como que no, dije, no, me van a arruinar el recuerdo de ese amor, de ese viejo amor. Y bueno, pues la secuela de Creed no fue dirigida por Ryan Coogler porque la agenda colisionó, se encimó con el rodaje de Black Panther, lo que operó en contra de la franquicia. La historia en esencia era muy atractiva, traer de vuelta al asesino de Apollo Creed, el legendario Ivan Drago. Y yo aquí recuerdo que cuando vi el tráiler en el cine, un compañero del trabajo me fue a ver y me dijo, oye, ¿ya viste lo de Creed 2? Y yo le dije, sí, es una nacada, pero pues la voy a ir a ver. Y yo creo que eso más o menos sintetiza mi experiencia. Es decir, es muy ruin hacer una película donde va a salir el hijo de Drago para pelear con el hijo de Apollo Creed. Se me hace un ardid publicitario muy ruin, pero sí la quiero ver, o sea, funcionó, la neta es que sí funciona. Pues, sí, aunque sea una basura de película, pues la tendría que ir a ver, porque cómo no voy a ver el enfrentamiento entre los hijos de los grandes eh, gladiadores. ¿Alguna vez Stallone coqueteó con mostrar en pantalla el destino de Drago? Y ya lo comentamos alguna vez, creo que en las 5. Sí, sería en un hospital. Drago estaría muriendo de SIDA y Rocky le diría a la enfermera de salida del hospital, if he dies, he dies, haciendo referencia a lo que Drago dijo poco antes de matar a Creed. Por suerte, recapacitó porque pues, era un final muy cruel y al final del día Drago era un deportista que había sido manipulado por un estado totalitario y que naturalmente habría sufrido terribles consecuencias derivadas de haber perdido la pelea con Rocky en Rocky 4, como para además echarle sal en la herida y decir que se muere de SIDA. Supuestamente iba a morir de SIDA por todos los cosos que le inyectaron para ponerlo súper trabado. Además es un poco injusto también con Dolph Lundgren, quien es un deportista de mucho prestigio,
Es una persona que llegó a Estados Unidos con una beca Fulbright de matemáticas y que además ha sido el entrenador del equipo de pentatlón olímpico. Naturalmente, pues se arrepintió, no lo metió y qué bueno porque entonces nos permite ver en esta película de Creed 2 una historia un poco mejor. Naturalmente, el papel de Rocky como mentor va a jugar dramáticamente cuando se niegue a apoyar. Ay, no, perdón, me adelanté porque todavía no les dije que lo que Creed 2 nos plantea es una confrontación entre los dos hijos, el de Apolo y el de Drago, que son Víctor Drago y Adonis Creed, en este momento Adonis es campeón del mundo y ya se casó con su novia Bianca. Entonces, los dos van a enfrentarse en un combate singular, reviviendo la tragedia de los papás. Y aquí es donde ya entra lo que les estoy diciendo de Rocky. Rocky es el mentor de Adonis, lo hizo campeón y lo ha traído, creo que lleva 6 triunfos al hilo. Cuando se entera de que van a hacer este combate entre Víctor y Adonis, él se niega, sobre todo porque pues tiene muy, muy grabada la memoria de la muerte de su amigo y el recuerdo de que él no impidió que hiciera esta pelea sabiendo que le podía costar la vida. Y claro que no era responsabilidad de Rocky porque la vanidad y el orgullo de Apolo fueron los que finalmente lo llevaron a una pelea a la que no estaba preparado, pero pues él no apoya semejante proyecto. Por otro lado, Iván Drago va a mostrar su lado más humano, porque si bien por un lado, o sea, también, y Drago sigue siendo Drago, sigue siendo el malote, ¿no? Él está usando a su hijo para recuperar esa gloria perdida. Él es ucraniano, ahora pertenece a esta Ucrania separada de la Unión Soviética, que ha tenido tantos problemas. En la película se filma antes de los más recientes conflictos con Ucrania, pero ya había pasado el, el, ya hay piques desde antes entre Ucrania y Rusia. Drago es un deportista que lamenta la muerte de Creed y que eventualmente va a terminar por reconocer la importancia que tiene su hijo Víctor en su vida. Pero en este punto de la historia, pues Drago lo que quiere es moler a Adonis, no por Creed, sino porque representa a Rocky, y Rocky es el que le quitó todo, es el que le arrebató todo. La película yo siento que no está muy bien lograda, se nota rápidamente la poca experiencia del director y del guionista Jules Taylor, que además es un guionista creo que tiene una película más y tampoco así muy interesante. Y pues ellos dos nos venden una historia que es predecible, que es poco interesante, que tenía mucho que contar, pero que se contenta con mostrarnos lo que ya sabemos o que podríamos intuir. Yo percibí que las peleas no son muy lucidas, es decir, están bien chambonas, no están mal, pero no son muy lucidas, y siento que es un problema que se viene arrastrando desde la primer película, que ya comentamos, y sobre todo Fernando, que sabe mucho de este tipo de cine, pues él nos hablaba del montaje y de la edición de ese tipo de secuencias de combate, aunque yo sí creo que al final del día es una película disfrutable y me parece que es aceptablemente entretenida, sin embargo, es mucho menor que la primera. Creed 2, sin embargo, y a pesar de lo que yo pueda opinar, tuvo una muy buena recepción. Imagino que por la misma razón por la que yo la fui a ver, porque es que sí es una historia que llama la atención. Los datos informan que la taquilla doméstica de Creed 2 fue de 115.7 millones de dólares, más 98.4 millones de dólares internacional, casi 200 millones, no más de 200 millones de dólares, contra un presupuesto de 50, lo que la hace un hitazo porque triplicó la inversión y pues independientemente de cualquier apreciación personal, pues lo hace una película muy exitosa.
sobre todo tomando en cuenta que Michael B. Jordan la filma al mismo tiempo que está saliendo como el villano de Black Panther. Creed 2 es una película que en mi parecer, bueno, obviamente que es en mi parecer, pues estoy compartiendo mi opinión, pero quiero decir que es una película que yo digo que sufre todos los defectos de las secuelas, o sea, de las secuelas en general, porque nos da lo mismo, pero en mayor cantidad, como más grande, más ruidoso y no necesariamente mejor. Sin embargo, sí tengo que rescatar muchas cosas, como la participación de Dolph Lundgren en un papel que tenía décadas de abandonado y que le queda como guante, aunque tampoco es que fuera un papel muy demandante, ¿no? También rescato el trabajo de Sylvester Stallone, que pues ya superó el cáncer, que ya está otra vez en su mejor momento y que me parece que le aporta mucho a la obra, especialmente haciendo ese cierre en su historia con la muerte de Creed, de la que se sigue sintiendo culpable. Se siente culpable porque debió tirar la toalla a pesar de que su amigo le había dicho que no lo hiciera. Yo creo que la película todavía tenía muchas más cosas que decir. A mí me hubiera gustado que profundizara en cómo el Estado maltrató o castigó a Drago después de este humillante derrota. Me hubiera gustado ver cómo Drago se reconstruye como ser humano con su hijo, que fue abandonado porque la esposa, pues cuando ya Drago ya no era famoso, pues dejó de pelarlo. También se rumoraba que iba a salir Milo Ventimiglia en el papel del hijo de Rocky, Robert, pero al final no salió. Él dijo que si lo invitaban estaría orgullosísimo de salir y que si no lo invitaban, pues que no se iba a sentir. Y al final no lo llamaron, no lo invitaron. Claro que esta no es una historia de Rocky, es una historia de Creed, de Adonis, pero sí me hizo falta. Y pues creo que la relación de Adonis con su mujer pues también está bien, aunque tampoco es nada nuevo. Es que eso es lo que yo siento que cae en esto de la secuelitis, que es algo más o menos, que es algo que le hemos criticado a otras franquicias como las de Star Wars. Sin embargo, sí creo que está un poco mejor lograda que en muchos casos. En el programa anterior, Fernando mencionó a la película de Rambo como un ejemplo de estas secuelas que luego no funcionan, y yo creo que Creed 2 no cae en eso todavía. Sin embargo, sí es menor. Sí se siente mucho menos fuerte, mucho menos impactante. Quizás si Ryan Coogler la hubiera dirigido, a lo mejor hubiera tenido un amarre más sólido. Pero bueno, yo ya di la introducción y me gustaría escuchar la opinión de Fernando, que ha estado platicando conmigo esta semana sus experiencias. Creo que la vio otra vez y que fue una experiencia un poquito diferente que la primera, pero vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo la ves, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan, muchas gracias por esta introducción tan puntual y tan precisa y tan acertada que nos haces de Creed 2. Yo en lo personal, como siempre digo, no me queda más que coincidir y yo rescato lo que dijiste al mero comienzo, que la mera premisa de la película es una nacada. Como lo es, por ejemplo, el regreso de Terry Silver en la serie de Cobra Kai, o como todavía peor lo es el regreso de este personaje que se me olvida su nombre, pero que en Karate Kid 2 fue el rival de Daniel Laruso. Era un okinawense malvadísimo y que en la serie de Cobra Kai se vuelve su amigo. Pienso que son decisiones nacas en el sentido de que son ridículas, son exageradamente explotadoras de nostalgia, exageradamente explotadoras de morbo, pero
que pueden llegar a funcionar y que, como tú dices, uno como fanático no puede dejar pasarlas, o sea, es como una maldición, está uno obligado a verla. Entonces, ya tomando eso en cuenta, yo coincido contigo, la película no es un absoluto bodrio como lo es la última película de Rambo, Rambo Last Blood, en la que se pelea contra un cártel de la droga de México. Creo yo, como tú dices, dentro de lo que cabe es razonablemente entretenida, razonablemente cumplidora, pero sí, sí, entonces definitivamente que se queda muy corta. Yo cuando la vi en el cine la padecí, hasta me agarró sueño y cuando me agarra sueño ya, híjole, me resulta muy difícil. Tiene que suceder algo muy fuerte dramáticamente para que yo despierte, o sea, para que se me quite esa sensación de somnolencia. Entonces, cuando eso me pasa, salgo muy, pero muy, híjole, con un sabor de boca muy malo. Entonces, definitivamente que la tenía que ver de nuevo para apreciarla, porque estaba yo en ese estado de somnolencia, luchando contra el sueño, que no la pude apreciar. Entonces, ayer, cuando la vi me quedé pensando que es una película que me genera ambivalencia. No es, por ejemplo, de esas películas que dices, en general me parece buena, en general me parece mala, en general me parece excelente, sino que es una película que me parece desigual. Creo yo que tiene buenas intenciones en cuanto a que maneja un tono bastante, eh, se me fue la palabra, bastante como melancólico. Hay muchos pasajes que son muy calmados, maneja un ritmo lánguido, quiere ser como muy dramática en ese sentido, quiere ser como, apostarle mucho al drama emocional de personajes. Sin embargo, esas buenas intenciones creo yo que son lo más fallido de la película. O sea, hay un pasaje en el que nace la hija de Adonis Creed y de su pareja, que me parece que hacen una excelente pareja en pantalla. Creo que la química y la empatía y el amor que se tienen, resulta muy verosímil, pero todo este pasaje en el que Adonis Creed se está recuperando físicamente y resulta que la hija padece del mismo problema auditivo que la mamá, y esto pareciera ser como un super mega drama que ocupa como 10 minutos en pantalla, se me hace soporífero. También, por ejemplo, el primer acto de la película, pues tenía que ser, es de trámite, o sea, no podía ser de otra manera. Nos muestran cómo gana el campeonato Adonis, el campeonato, del mundo de peso completo. Nos muestran a Víctor Drago ganar una pelea, nos muestran a Adonis pedirle matrimonio a su novia, pero todo sucede con tal chambonería, que yo estaba pensando yo ayer, híjole, está aburrido el primer acto. Ya cuando por fin llega a lo que venimos, que llega el reto de Víctor Drago, pues ya la película comienza a agarrar ritmo. Ayer ya le pude apreciar con detalle todo el desarrollo de este asunto, de la venganza de Iván Drago, en contra de Rocky Balboa, que piensa que por su culpa lo perdió todo. eh, que pienso que comienza muy bien, y ahí se nota, me di cuenta al final que Stallone escribió parte del guión, que Stallone fue co-guionista pues con este guionista poco experimentado, y hay diálogos que es evidente que los escribió Stallone, porque, por ejemplo, cuando Adonis le pide que lo entrene y Rocky se niega y Rocky le dice,
yo debí tirar la toalla, yo debí aceptar el reto, yo debí haber peleado con Drago en vez de tu papá. Y después le dicen no solo eso, sino que cuando finalmente me enfrenté a Drago, me golpeó de una manera que rompió cosas en mí que nunca se pudieron reparar. Y tiene razón, es decir, la pelea con Drago fue la causante de que Rocky se tuviera que retirar porque le dañó el cerebro literalmente con peligro de muerte, cosa que después se contradice ya cuando está viejito y vuelve a pelear de una manera inhumana, pero bueno, de momento se tuvo que retirar Rocky, o sea, Rocky también perdió su carrera por la pelea con Drago. Entonces, por supuesto que está traumado, por supuesto que le dice que no. Ese diálogo me gustó mucho, se nota la mano de Stallone. Después, coincido también contigo, Paquito, en que las peleas son la parte más débil de la película, son cumplidoras meramente, narrativamente, te enteras de lo que pasa, pero no lo sientes de manera visceral. Cuando le ponen esta golpiza a Adonis Creed, que es muy similar a lo de Rocky 3, pues dices, pues sí, pues se veía venir, es lo que tiene que pasar, es muy protocolario. Pues ya después viene esta sorpresa de que Víctor lo golpeó de manera ilegal y por lo tanto Adonis conserva su título de campeón y por lo tanto Víctor quiere pelear con él una vez más. Todo eso me parece que está bien logrado, pero después viene todo ese pasaje en el que Adonis pierde la confianza, Adonis se niega a volver a pelear o está retrasando una nueva defensa del título, hasta que incluso su manager hay un momento en el que le tiene que decir, oye, pues ya como que ya me están diciendo que o defiendes el título o te retiras, porque pues ya está pasando demasiado tiempo, ¿no? Y supongo que la organización que le dio el título tiene sus reglas. Todo eso creo yo que hay cosas interesantes, hay cosas rescatables en la película, pero también coincido contigo, Paquito, en que pues totalmente quedan a deber en cuanto a que ese pasado y esa caída en desgracia de Iván Drago nada más nos la dibujan con unas pinceladas muy, muy básicas y te quedan a deber en cuanto a que si realmente querían generar empatía por este hombre que tú lo comentaste de manera muy concisa cuando hablamos sobre Rocky 4, que fue manipulado, que era un deportista, era un joven que realmente no era un chavo malo, sino que el Estado lo convirtió en un villano y que eso fue interesante en Rocky 4. Aquí lo desperdician y nada más ahí te lo pintan la manera en que se amargó, la manera en que se volvió malo, cruel, tramposo, es muy básica, muy por encimita. Entonces también coincido en que en eso quedan a deber, pero bueno, te devuelvo el micrófono y me guardo mis otros comentarios para la segunda participación. Ok, muchas gracias, Fer. Realmente no hay muchísimo que agregarle a esta película. Yo creo que está todo dicho. Pero sí me gustaría, pues, conversar algunas cosas que son extrafílmicas. Y una de ellas es que la ex esposa de Drago no es no juega tanto dramáticamente en esta película, pero es la ex esposa de Stallone también. Esta Nielsen se llamaba ella, es Bridget Nielsen, creo. La esposa de Drago, pues es la ex esposa de Drago, perdón, era ex esposa de Stallone. Pues es algo trivial, pero pues valía la pena agregarlo. Y fíjate que en parte
pues te da gusto que la película haya tenido éxito, porque pues es gente que trabaja muy duro y que hace su mejor esfuerzo. A nadie le da gusto que fracasen gente que trabaja y que le echa ganas. Ay, perdón, y que le echa ganas, aunque su película no te haya gustado del todo. Pero está bien. Sin embargo, algo bueno fue que estaban a nada de hacer Creed 3 sobre Adonis Creed peleando contra el hijo de Clover Lang. A ese nivel llegaba y a mí se me hizo súper desagradable esa idea, se me hace muy tonta para empezar porque Clover Lang, pues no canónicamente porque nunca se vio en las películas, pero pues Stallone nos dijo que él se había vuelto un born again, un cristiano renacido y que había cambiado por completo su vida, entonces me hace como, uy, ahora también el hijo de Clover Lang va a ser, no, no se me hace bonito. Y también porque está cansada, ¿no? La película se vuelve cansada de andar reciclando las historias de las viejas películas de Rocky. La historia de Creed 3 ya la abordaremos en su momento, pero no tiene nada que ver ni con Clover Lang ni con Rocky para el caso, y eso se me hizo un mérito. Yo hubiera querido que Creed 2, dado que es el gran enfrentamiento entre Adonis y el hijo de Drago, pues que tratara más sobre cómo estos dos muchachos pueden establecer una, eh, ¿cómo se llama? Una oposición, o se pueden hacer, pueden ser oponentes en el ring y respetarse al mismo tiempo. Y a mí me habría gustado que de eso tratara, que nos enseñaran que Iván Drago aprendió de la humillación que tuvo, que entrenó a Víctor para ser un gran deportista y a lo mejor retomar el envanecimiento de Adonis, que ahora es campeón y que ha ganado mucho y por estar, por vanidoso, por no ensayar, por no entrenar bien, es derrotado por Víctor y entonces esa es la motivación, pero ellos dos no se odian, ellos son amigos y Rocky y Drago todavía tienen ahí animosidad. Ese tipo de historia se me hubiera hecho mejor porque siento que le hubiera aportado más a la franquicia. En cambio, como se van por lo fácil, pues siento que, o sea, si yo ya no vuelvo a ver Creed 2, pues no va a pasar nada, no me va a afectar en la vida porque no es un misterio a resolver, es una película que la ves una vez y ya todo está resuelto. No va a ser un clásico. Aún así, si usted no la ha visto, pues sí es palomera, sí se gana su bolsa de Doritos, tiene sus momentos. También siento que, por ejemplo, la novia de Adonis, no recuerdo su nombre, pues en la primera película vimos que era una música, pero que tenía un problema de oído y que y batallaba y era como su gancho era ese, y ahora en esta segunda película, pues ya la operaron, entonces ya no está tan sorda y no sé, se me hace como un poco anticlimático. Me hubiera gustado más que ella siguiera teniendo problemas de oído y que a pesar de sus problemas de oído, pues siguiera siendo una música talentosa. Y bueno, pues no concibo que la franquicia dé para una cuarta película. Tengo entendido que lo que están a punto de estrenar es una película sobre justamente Sylvester Stallone. O sea que va a ser un actor que interpreta a Sylvester Stallone en el momento en el que le tocó hacer Rocky, entonces que va a ser algo así como un cine dentro del cine, como una metapelícula que hace referencia pues a toda esta franquicia, pero desde fuera, y se me hace pues más interesante que seguir viendo remakes de películas de Rocky. Yo no sé si Michael B. Jordan todavía esté en ánimos de seguir haciendo películas, sobre todo considerando que desde la primer película de Creed, él ya estaba llegando a la edad de jubilarse. Y eso es una cosa que se va a volver un poco cansada porque también en esta película él ya está en edad de dejar el deporte, ya está en los últimos.
Y pues todavía va a haber otra película más y ahí ya se me hace que están estirando demasiado la liga. En fin, creo yo que esas son mis opiniones. No es mucho, no le aporto mucho porque tampoco creo que la película me dé mucho para decir. Es cumplidor zona y ya, punto, a secas. Pues finalmente creo que Creed 3 va a tener más que decir, un poquito más que decir. Pero seguimos en esta tradición del cine deportivo y pues yo creo que ahí se va a quedar como una más. Yo no sé si sea la peor de la franquicia, no estoy muy seguro de que sea la peor de la franquicia, sobre todo pues cuando tienes un Rocky 5 por ahí, pero sí está por ahí cerca. En fin, te devuelvo tu micrófono, el micrófono, Fernando, para escuchar tu segunda participación y ya luego regresamos a despedir el programa. Muchas gracias, Paquito. Fíjate que yo en lo personal sí la consideraría la peor de la franquicia porque eh, como ya lo comenté en el capítulo que hicimos sobre Rocky 5, yo siento que tiene muchas cosas rescatables. A mí la película hay muchas cosas que me emocionan, que me gusta que corrió riesgos y que dentro de lo que cabe pienso que lo logró. También me pesa mucho el hecho de que tenemos la participación de Sage Stallone, en paz descanse, y tenemos a Sage Stallone actuando del hijo de Rocky Balboa, es decir, Robert Balboa Jr. Eso a mí me puede, pero bueno, digamos que o sea, era nada más un comentario que quería yo hacer. Yo, en realidad, mi segunda participación, pues yo la quisiera dedicar a seguir reflexionando un poquito sobre lo que estaba yo, lo que comenté de Rambo, y de las secuelas de 30 años después, que ahorita poniéndome pretencioso, le pondría yo como el título de secuela transgeneracional, es decir, la secuela en la que vemos la historia de los hijos o de los herederos de los héroes de aquella franquicia ochentera o incluso setentera que, que nos tocó disfrutar en nuestra infancia, a Paquito y a mí. Por ejemplo, pues está el caso del Padrino, que pienso yo que sería la primera saga que tuvo una secuela transgeneracional, eh, en la que vemos a Michael Corleone 30 años después, incluso tuvieron que hacer uso del maquillaje y la caracterización para que Pacino se viera mucho más grande de lo que era. Y vemos a sus hijos, vemos a Michael Jr., que quiere ser cantante de ópera y lo logra. Vemos el drama de Sofía Coppola, perdón, de su hija, la hija de Michael, María, sí, María Corleone, este, Mari Corleone. Y pues después de eso pasó tiempo para que volviéramos a ver una secuela transgeneracional, como le estoy yo queriendo llamar, pero, pero una vez que se pusieron de moda, se pusieron realmente de moda. O sea, creo yo que tal vez la fiebre comenzó a raíz del éxito de Rocky Balboa, de cuando ya pelea pasado de los 60 años y tiene toda una historia, una subtrama con su hijo Robert en la que pesa mucho en el drama de la película. Y también después hizo la película Rambo, en la que Rambo ya está también pasado de los 60 años, ahí viviendo cerca de Birmania, una vida de recluso, muerto en vida, y de repente una nueva misión le devuelve como que la fe en la vida o la fe en la humanidad de algún modo,
y se lanza a Estados Unidos, se regresa a su casa a buscar a su papá. Entonces pienso que empezó esta rachita, después Indiana Jones con su hijo, después Star Wars, Luke Skywalker con Rey Skywalker, o Rey Palpatine más bien, tenemos a Han Solo con Rey Palpatine, y tenemos Cobra Kai, y tenemos esta rivalidad ya de dos cincuentones tirándole a sesentones, eh, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, y cómo impactan estas rivalidades o estos demonios del pasado en las nuevas generaciones, en los chavitos, en los hijos o en los alumnos que están aprendiendo de ellos. Y yo ayer le comentaba yo a Paquito que esta reflexión me la detonó la película de Creed 2, porque sí, por un lado coincido completamente contigo, Paquito, hubiera sido mucho más interesante una película donde no existiera esa mala leche barata, esos villanos tan caricaturescos como son Iván Drago y Víctor Drago, sino que a lo mejor, como tú dices, Adonis y Víctor no se odian, tal vez hasta son amigos, y hay por ahí a lo mejor habría algo de roce entre Rocky y Drago, pero tampoco se trata de un odio total, de un resentimiento tan caricaturesco. Hubiera sido mucho más interesante, pero creo yo que estas películas dan para explorar como estas situaciones de los fantasmas del pasado que vivimos o que podemos llegar a vivir, que el ser humano puede llegar a vivir 20 años, 30 años después de haber tenido ciertas experiencias, y que a veces se repiten de otra manera. A veces personajes de nuestro pasado regresan a nuestra vida, pero con otra cara, con otra persona. Eh, Muchas veces dejamos cosas inconclusas que venimos a enfrentarlas a través del encuentro con generaciones de más abajo. Y a mí, pues, estas como requels que les llaman, que son una mezcla de remake y sequel, entre remake y secuela, requel, pero que ocupan la cuestión o que utilizan la cuestión de la interacción entre la generación que vimos en los 70s u 80s y la nueva generación, y cómo los conflictos que se generan entre generaciones, los conflictos que se generan entre los que tuvieron conflicto hace 30 años y los que están teniendo conflicto hoy, y cómo hay paralelismos, cómo se refleja. Creo yo que estas secuelas nostálgicas a muchas personas pudieran parecerle innecesarias, baratas, gratuitas y hasta ruines, como tú mencionabas hace rato. Yo lo que pienso es que depende de la calidad del guión si la película es ruin o no. Depende de cómo la manejen, si el resultado es ruin o es interesante, porque yo sí haría la diferenciación muy clara entre el episodio 7 de Star Wars, que ese sí me parece ruin. O sea, me parece un descaro de querer hacer lo mismo, o sea, un descaro de no querer arriesgarle ni tantito, con el episodio 8, en el que le arriesga tanto Ryan Johnson que la mitad del público, o tal vez hasta más de la mitad del público, o por lo menos los más ruidosos, el fandom más ruidoso, lo crucificó, se le fue encima,
a la fecha lo odian, a la fecha dicen que arruinó Star Wars. Conozco gente que no vio el episodio 9 a causa del 8 o sí lo vio, pero que dicen que el 8 mató Star Wars para siempre, cuando yo pienso que realmente el que mató la saga Skywalker fue el 7, pero muchos dicen que la saga Skywalker la mató el 8. Y pienso yo que ahí es donde se ilustran mucho de esto que estoy queriendo transmitir, de esa cuestión de cómo muchas veces, aunque hayan pasado 30 años, no hemos madurado del todo, como es el caso de Luke Skywalker, que sacó su sable en frente de su sobrino porque le tenía miedo. este, que a lo mejor la película, de repente, a mi parecer, el guión se hace pelotas consigo mismo y no termina del todo sólido esta cuestión de el error de Luke Skywalker y su caída trágica y su redención. Creo que es muy interesante, pero que siento que por ahí hay como que, híjole, no sé qué le habría faltado para que yo sintiera que fue más sólido, pero bueno, en pocas palabras lo que estoy tratando de comentar es que este tipo de películas, aunque pueda ser una nacada, que regrese Ivan Drago, que regrese, que con lo de su hijo Víctor Drago, que se tenga que enfrentar a Adonis Creed, a algo que no le incumbe en lo más mínimo, a un conflicto que no es suyo y que de repente lo viene a retar, y él tiene la decisión de decir si quiero o no quiero. Pero hay algo que me parece muy interesante de la película y siento que también por ahí podría estar la mano de Stallone, cuando le pregunta a Stallone, ¿por qué pelearías? Y Adonis no le sabe contestar. Le dice, yo sé, le dice Rocky a Adonis, yo sé por qué quieren pelear ellos, pero tú dime a mí por qué quieres pelear. Y Adonis no le sabe contestar, le meten una tranquiza, lo mandan al hospital, y después, cuando una vez más Rocky acepta entrenarlo, ya cuando finalmente acepta entrenarlo, también le vuelve a preguntar, ¿por qué pelearías? Y Adonis sigue sin saber responder, y la pregunta se la responde él solito en el último, en el tercer acto, en la pelea, justo durante la pelea, cuando voltea a las gradas y ve a su esposa, que ahora es mamá de su hijo, y por ahí hay como un diálogo, algo que nos da a entender que ellos son su motivación para pelear. Y creo yo que esto va muy de la mano con todo el discurso de Stallone de que lo valioso en la vida es la familia, son nuestros seres queridos. Y también es algo que en la última temporada de Cobra Kai se manejó, incluso hicieron referencia a Rocky para ilustrar ese punto. Y me parece que eso yo lo rescato de la película, que Adonis Creed encuentra el motivo por el cual está aceptando este reto contra Víctor Drago, y por la cual decidió pelear una segunda vez con él. Creo yo que eso más o menos salva un poquito la película. Lo que sí definitivamente pienso que no la salva, sino que para mi gusto la arruina por completo, cuando para mí la película pierde toda credibilidad, verosimilitud, y para mí se derrumba por completo, es cuando le rompen la costilla, porque todavía recurren válgase la redundancia, a ese recurso barato de que el coach malo, el entrenador malo, le dice al villano, digamos, perdón, al contrincante, le dice, haz trampa, y le dice, rómpele las costillas o una costilla.
Y Víctor Drago le hace caso y le rompe la costilla a Adonis. Y me parece que está muy bien planteado en pantalla, muy realista, cómo Adonis se está muriendo de dolor, cómo está tirado en el suelo, no se puede levantar, su rostro de un sufrimiento, un dolor verdaderamente insoportable de tener la costilla rota. Y sigue peleando. Para mí, la película ahí ya rebasa los límites de todo absurdo y ya, o sea, me perdieron por completo. Pero bueno, yo con esto termino mi segunda participación. Le mando un gran abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que es la que nos brinda, la que nos permite tomarnos este recurso, que es el recurso más importante, que es el tiempo para hacer el podcast. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y un abrazo y un saludo y agradecimiento a mi compañero y amigo del alma, Paquito Rodríguez, por todo este tiempo que le dedica a que este podcast sea una realidad. Gracias, Paquito. Gracias a ti, Fernando. Wow, tenías un montón que decir y me da mucho gusto. Lo digo como algo bueno, ¿eh? Yo dije muy poquito y creo que tú agregaste un buen tema de discusión. Pues yo a mí nada más me resta saludar a los sospechosos comunes, a esas personas que nos escuchan. He visto algunas personas que han estado interactuando más con el programa. Yo quisiera mandarle, por supuesto, a los de siempre, a Abraham González, a Víctor Domínguez, a Omar López, a Fernando Rivero, a Briseidi Torres y a toda su familia que nos escuchen, a mi hermana Julieta, a ver si a lo mejor si un día nos escucha, pues ahí está el saludo, a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, a quien le debo el gusto por el cine, y pues a todas las personas que han reaccionado, que han visto, que han compartido nuestro programa, que los agradecemos mucho porque pues es un trabajo que hacemos por amor, lo que queremos es compartir nuestro amor y nuestro gusto por el cine con ustedes y con quien sea. Y a las personas que nos han comentado, que nos han mandado una línea, pues se los agradecemos muchísimo también. Estamos próximos a terminar el año, creo que este es el programa 46. Efectivamente, es el programa 46. Nos faltan 6, entonces. Sí, nos faltan 6 para terminar el año, tener 52 episodios, 52 semanas sin hacer trampa, eso nos hace muy felices. Y pues nos vamos a ver por estos lares en tiempos próximos. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!